Hola, buenas tardes. Ya hacía tiempo que no nos comunicábamos. Iglesia de Roca Eterna, me da mucho gusto saludarles, a su pastor Amós, a su familia. Y hoy quiero comentar, compartirles un tema que tiene mucha relevancia por las circunstancias que estamos viviendo. Hay un verso que desde hace algunos años a mí me llamó mucho la atención y lo he pensado y lo he comentado, lo he estudiado. Y ese verso está en Romanos 12, el verso 2, y habla de que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos nuestro entendimiento por medio de la renovación de nuestra mente. En estos largos meses ya de estar pues prácticamente en casa y salir muy poco, lo más difícil de administrar es la mente, porque nuestra mente vuela según como la estemos alimentando. La Biblia dice que hay que transformarnos por medio de nuestro entendimiento. Significa que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra forma de pensar. Y eso es lo más difícil. Necesitamos disciplina. Y así como nos preocupamos por tener alimentos sanos, consumir alimentos sanos, también nuestra mente debe ser alimentada con pensamientos puros, pensamientos que nos lleven a crecer en el entendimiento y conocimiento de nuestro Dios. Si el estar nada más en casa nos lleva a pensar cosas impuras, cosas que nos van a distraer de nuestro crecimiento en la palabra de Dios, pues lógicamente nuestros actos van a ser reprobables. Con esto quiero decir que cuanto más cerca estemos de Dios, cuanto más le conozcamos a través de su palabra, nuestros pensamientos nos van a llevar a tener una paz y una tranquilidad que tanta falta hace ahorita en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro trabajo. Es necesario conocer cuál es el proceso mediante el cual una mente se contamina. El enemigo ataca nuestra mente, pero tiene acceso a nuestra mente cuando ya ha sucedido un proceso en nuestro corazón. Si nuestro corazón no es recto, nuestros pensamientos van a ser incorrectos. Recuerden que cuando Eva pecó en el Edén, el enemigo atacó su intelecto, que es lo que el enemigo hace. Pero sucedió porque Eva ya tenía una duda en su corazón. Inclusive, cuando ella se pone a contender, a argumentar contra el enemigo, que era Satanás, ella agrega algo más del árbol de la ciencia del bien y del mal, algo que Dios no había dicho. Y Satanás también agregó algo más, o sea, tanto Satanás como Eva distorsionaron la palabra de Dios. ¿Quién perdió?
Eva. Así es como sucede en la actualidad el ataque del enemigo. Si el enemigo ataca tu mente y surte efectos ese ataque, es porque tu corazón ya había estado en duda de la palabra de Dios. Cuando tu corazón está completamente entregado a Dios, tu mente está en sintonía con tu corazón y tu espíritu también tiene paz, tiene tranquilidad y todo lo que hace va de acuerdo con la palabra de Dios. Pero es necesario, muy necesario, en estos días inéditos que quizá nunca nos habían tocado vivir, al menos desde que yo tengo memoria, poco más de 70 años, no me había tocado un caso como este. Entonces, es necesario fortalecer nuestro conocimiento de la palabra para estar completamente seguros de que Dios tiene control de lo que está sucediendo. No importa dónde estés tú, lo que realmente importa es, ¿estás cerca de Dios? Porque de otra forma, el enemigo te atacará, te vas a debilitar y vas a dudar. Y ante la duda viene el desánimo y te vas alejando cada vez más de Dios. Cuando haces eso, sucede que cuando menos te des cuenta, ya estás perdido en el mundo, haciendo lo que el mundo hace. Actualmente ya conocemos personas cercanas, familiares, amigos, que están sufriendo la consecuencia de esta pandemia. Conviene protegernos, conviene estar en casa, pero ¿qué estamos haciendo en casa? Nada más encerrados. Es terrible. Pero si utilizamos ese tiempo en capacitarnos, en estudiar la palabra de Dios, en oración, en lugar de debilitarnos, vamos a estar más fortalecidos, tanto emocional como física. Y eso hace la diferencia. Así como este verso que acabo de comentar en Romanos 12, que es uno de los más leídos actualmente, hay un sinnúmero de versos en la Biblia que hablan de cambiar tu forma de pensar, de no amoldarnos al mundo, porque todo lo que el mundo hace es confundirte. Y si pierdes tu forma de pensar de acuerdo a lo que dice la Biblia, más vas a sufrir las consecuencias de esta pandemia que está afectando ya tanto la vida diaria de las personas, de las empresas, de las familias. Es conveniente llenarnos un poco de humildad y reconocer que no tenemos el control, pero además reconocer que Dios no nos pide que tengamos el control de algo que no podemos controlar. Él nos pide que seamos fieles hasta la muerte, no importa las circunstancias. A mí me llama mucho la atención la vida del apóstol Pablo, porque en este encierro que estamos sufriendo, podemos salir a tomar el sol, podemos caminar, podemos dialogar, en fin,
No todo está limitado a estar encerrado. Sí hay forma de salir, pero quiero comentarles algo extraordinario del apóstol Pablo. Hace poco más de 6, 7 años, yo creo, 8 años, en una visita que hicimos familiar, en un viaje que hicimos, yo tenía toda la intención, y Dios me lo concedió, de conocer dos lugares, no tanto el Vaticano, la Plaza San Pedro, Trastevere, todo lo que hay de Roma. Yo llevaba la intención de conocer dos lugares. Uno, el lugar donde estuvo preso el apóstol Pablo. Y dos, el lugar donde fue decapitado por órdenes del emperador. Y después de batallar un poco para encontrar la casa, la encontramos. Y en ese momento estaba cerrada por el horario, pero 2 horas después abrieron el acceso y podías entrar a lo que era la casa y también podías bajar a lo que fue la celda donde estuvo el apóstol Pablo. Y quiero decirte que él permaneció allí mucho tiempo y sin embargo las famosas cartas, epístolas del apóstol Pablo las escribió estando encarcelado. Cuando yo bajé y bajamos algunos de la familia que íbamos, yo me preguntaba cómo el apóstol Pablo pudo escribir tan extraordinarias cartas, estando encarcelado en un sótano frío y húmedo. Y entiendo, ahora lo entiendo, que fue porque su corazón era recto con Dios. Y el efecto era que su mente estaba tan perfectamente alineada con su corazón que pudo inspirarse y el Espíritu Santo darle palabra para que escribiera todas esas cartas que escribió del Nuevo Testamento. ¿Cómo es que el apóstol Pablo, estando encarcelado, tenía esa lucidez y esa fortaleza y esa paz y gozo y contentamiento en unas circunstancias terribles, encerrado en la cárcel, fría, húmeda? ¿Cómo? Bueno, la diferencia es que Dios estaba ahí con él, y su corazón, y su mente, y su espíritu estaban en sintonía con el Santo Espíritu de Dios. Después de ahí, batallando, porque no son lugares muy famosos como para que toda la gente los busque, no toda la gente los busca, pudimos ir al lugar donde Pablo fue decapitado. Y allí eh, construyeron una iglesia, precisamente la iglesia de San Pablo, una iglesia muy grande. Pero el lugar donde fue decapitado lo dejaron intacto. Es como una especie de cueva la que dejaron ahí. Ahí el apóstol Pablo terminó su vida. Yo me pregunto, ¿qué, qué gozo de Pablo al escribir esas cartas en las condiciones en las que la escribió? Oigan, nosotros no estamos enclaustrados. Podemos salir a tomar el sol, el aire, caminar, platicar con todas las reservas necesarias. No estamos tan limitados como lo estaba el apóstol Pablo.
Sin embargo, yo cada vez veo más desánimo y tristeza por muchas circunstancias. Y no quiero decir que eso sea anormal, no, es completamente normal llegar a un punto en el que estemos tristes o desanimados, pero hay que procurar, con la ayuda de Dios, que esa preocupación, que esa tristeza, que ese desánimo no se anide en nuestro corazón. Tengamos paciencia y fortaleza para acudir a nuestro Dios, que es la fuente de nuestra paz, de nuestro gozo y contentamiento. Ninguna otra cosa actualmente te puede dar paz. Llega un momento en que ya te cansaste de la televisión, llega un momento en que ya te cansaste de estar encerrado. Y es normal, pero levanta los ojos a Dios, dobla tus rodillas y pídele a Dios fortaleza para superar esta circunstancia tan inédita que estamos viviendo. Los efectos se empiezan a ver, pero se va a poner peor, porque los efectos de esta pandemia no solo es de salud, sus efectos en todos los niveles de la vida, económica, financiera, social, familiar, de empleo, de trabajo, de empresa, van a sufrir un impacto terrible como ya lo estamos viendo. Entonces, acuérdate de un detalle. Los cristianos no vivimos por circunstancias, vivimos por fe en nuestro Dios, en nuestro Jesús, que Él, en peores circunstancias, quiero decirles, presumiendo un poco, que la noche, hace casi 2000 años que fue capturado Jesús, lo llevaron a una fortaleza, se dice que era la fortaleza Antonia. También allí en Israel la conocimos. Yo me pregunto, ¿qué estaría pensando Jesús cuando lo apresaron y lo llevaron a una fortaleza terrible? Si Él pasó por eso, si el apóstol Pablo sufrió cárcel y aislamiento, desprecios, nosotros no hemos llegado a eso. Jesús, con su sacrificio, hizo posible que aun en las peores circunstancias de nuestra vida tengamos paz, tengamos gozo y contentamiento. Porque hay otro aspecto que debemos tomar en cuenta. Si estamos aquí es porque Dios no ha terminado con nosotros. Hay un propósito que todavía debemos cumplir. ¿Cuál es? Pídele a Dios que te lo revele, para que no te pierdas en el no hacer nada, en el desanimarte, en el desesperarte, en dejar volar tu mente y que se contamine con el mundo. Si tu mente se contamina, es porque tu corazón ya se había contaminado primero. La Biblia dice, dame tu corazón. La Biblia dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y entonces tu mente se irá transformando día a día. Tu paz, entonces sí, llegará a ti. Pero lo más difícil ahorita, y lo he visto porque platico con muchos grupos, es que su paz se ha ido. La desesperanza, el desánimo, la tristeza, el estrés. ¿Qué va a suceder? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar la casa? ¿Cómo voy a pagar el auto?
Ponte a pensar nada más. Lee la vida del apóstol Pablo para que veas realmente lo que era sufrir. Mucha gente ahorita, su pensamiento es solo cómo voy a pagar la hipoteca de la casa, cómo voy a pagar el auto, cómo voy a comprar los útiles de los niños, de la escuela. Todo eso te roba tu paz, tu tranquilidad. Hay algo muy interesante. Dios nos exige que siempre tengamos paz. ¿Ustedes se imaginan, Pablo, los apóstoles? ¿Ustedes creen que no se desanimaban? Claro que se desanimaban. ¿Que no tenían miedo? Claro que hubo momentos que tenían miedo. Pero esas debilidades no se anidaban en su corazón. Llegaban y se iban, las echaban fuera. Se fortalecían en el Señor. No hay otra fuente tan poderosa como nuestro Dios. Su palabra en estos tiempos complicados es nuestra única fuente de paz, de gozo y de contentamiento, pero más de esperanza, porque la esperanza cada vez más es escasa en el mundo. Nosotros no. Nosotros tenemos una esperanza firme, completa, de que esto va a pasar y de que un día estaremos al lado de nuestro Dios, gozando de todo lo que Él logró en esa cruz. Yo te invito a que en estas circunstancias te acerques a Dios, te arrepientas de todos tus pecados, déjaselos a Él e inicia una nueva relación con nuestro Dios Todopoderoso. Él sí te puede dar paz. Esa paz que el mundo no te puede dar porque no la conoce. Nuestro Jesús sí te la puede dar. Acércate a Él, arrepiéntete, déjale todas tus dudas, todos tus desánimos, déjaselos a Él. Y entonces inicia una nueva relación con un Dios todopoderoso y que está al alcance. Solo quiere que te acerques a Él, que le hables, que te comuniques y crezcas cada día más en el conocimiento y el temor de Dios. Te invito humildemente a que le confieses tus pecados, te arrepientas de todas tus fechorías, de todas tus maldades. No hay pecado que tú hayas cometido que Él no lo pueda perdonar. Lo único que no te va a perdonar es que no creas en Él. Pero si tú crees en Él, arrepiéntete, acércate a Él y entonces paz llegará a tu corazón. Que Dios les bendiga.